En una cueva oscura y escondida, exploradores descubrieron criaturas increíbles y misteriosas que dejaron a todos sorprendidos. Apenas podían creer lo que veían, capturando cada detalle con la esperanza de desentrañar secretos. Pero lo que sucedió después fue más allá de la imaginación, desde tesoros antiguos hasta huesos aterradores y restos mortales extraños. ¿Tienes curiosidad por saber más? Únete a nosotros mientras revelamos estos sorprendentes descubrimientos que dejaron al mundo atónito. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. El secreto de la cueva. Todo comenzó como una simple aventura. Dos chicos estaban curiosos por un agujero de 45 metros de profundidad del que habían oído rumores, así que decidieron investigarlo. Con cuidado descendieron hasta el fondo y se sorprendieron con lo que vieron: una cueva oculta en el subsuelo. Dentro encontraron estructuras extrañas que no parecían ser obra únicamente de la naturaleza. Las formas inusuales los hicieron preguntarse si algo o alguien las había creado. Este descubrimiento inesperado los dejó cuestionando los misterios que se encuentran justo debajo de nuestros pies. ¿Qué más podría estar escondido allá abajo? Pueblos antiguos en las cuevas. Un día, un grupo de amigos decidió explorar una cueva. Estaban emocionados por descubrir los secretos que podría guardar. Cuanto más descendían en la oscuridad, algo extraño llamó su atención. Las paredes estaban cubiertas de patrones extraños, diferentes a todo lo que habían visto antes. Los dibujos parecían tener algún tipo de significado, aunque ninguno de ellos podía descifrarlos completamente. Pero eso no fue todo. Al acercarse más, encontraron señales claras de que pueblos antiguos habían vivido en esa misma cueva. Este sorprendente hallazgo los hizo preguntarse sobre la historia perdida del lugar y la vida de aquellos que alguna vez lo llamaron hogar. Mina de mármol. En busca de aventura, un grupo de jóvenes decidió explorar una vieja mina de mármol con la esperanza de vivir una pequeña aventura. A medida que avanzaban, notaron algo extraño. Las paredes tenían marcas y estructuras que no coincidían con la apariencia natural del resto de la cueva. Mientras exploraban más, tropezaron con pequeños cristales morados esparcidos por el suelo y las paredes de la cueva. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no solo habían entrado en una cueva común, habían encontrado una cueva de cristal. Lo que comenzó como una simple exploración silenciosa, rápidamente se convirtió en un descubrimiento inesperado que les dejó muchas más preguntas de las que tenían antes. Estructuras extrañas. Todo sucedió cuando un hombre decidió explorar una cueva simplemente por curiosidad. Mientras se movía por los oscuros pasadizos rocosos, encontró algo que lo dejó completamente sorprendido. Justo frente a él estaban esas extrañas estructuras puntiagudas que salían de las paredes de la cueva. Parecían tan perfectamente formadas, casi demasiado perfectas para ser algo que la naturaleza hubiera hecho por sí misma. No pudo evitar preguntarse qué eran. ¿Estaban relacionadas con algún descubrimiento científico o había un misterio aún mayor detrás de ellas? La visión de estas formaciones inusuales despertó en él una profunda curiosidad, haciéndolo preguntarse si había más en esta cueva de lo que imaginaba. Cueva del diablo. Imagina un inframundo oculto en una cueva misteriosa. Esto fue lo que sintió un equipo de exploradores de cuevas, conocidos como espeleólogos, cuando tropezaron con algo increíble en el fondo de la cueva. Encontraron un enorme agujero azul que dejó a todos atónitos. Nadie sabe con certeza cómo se formó originalmente esta cueva, pero este tipo de cavidad generalmente ocurre cuando capas de roca colapsan, dejando espacio para que el agua llene y moldee el área con el tiempo. Con el paso de los años, los agujeros se expanden y se profundizan, y ahora aquí estamos, explorando uno de estos increíbles agujeros, preguntándonos qué secretos podría ocultar. Círculos de estalagmites. Otro descubrimiento increíble se encuentra aún más al fondo, en una cueva diferente, a la vista de todos. En 1990, un grupo de arqueólogos liderados por François encontró algo increíble en la cueva de Brunel, en el sur de Francia. Círculos hechos de estalagmitas cuidadosamente organizadas y colocadas en semicírculos. Estas no eran estalagmitas al azar, habían sido destruidas de manera intencional y organizadas en capas de círculos. Los científicos utilizaron técnicas especiales para descubrir que los neandertales construyeron estas formaciones aproximadamente hace 175.000 años. Este hallazgo fue monumental porque mostraba una de las estructuras humanas más antiguas de todos los tiempos.
Estos antiguos círculos ofrecieron una nueva visión de la creatividad y habilidades de los primeros humanos, haciendo que el lugar sea único y de importancia histórica. Encuentro con el dragón de la cueva. La aventura de dos jóvenes tomó un giro inesperado cuando entraron en una cueva en México. Allí, en la penumbra, vieron algo que apenas podían creer. Una criatura que parecía un dragón, solo que sin alas. Se arrastraba lentamente por el suelo de la cueva, dejándolos en estado de shock. La criatura les recordó a los legendarios gusanos de las cavernas mencionados en antiguas historias, pero nadie había visto algo así en la vida real. La noticia de este avistamiento se difundió rápidamente, con algunos llamándolo un engaño, o incluso alegando que era solo CGI. Pero, ¿era realmente un dragón o algo aún más extraño? ¿En qué creerías tú? Cueva de huesos. Las cuevas pueden albergar más que criaturas extrañas y tesoros escondidos, como descubrió un hombre cuando se topó con algo aterrador. En las profundidades de la cueva, encontró pilas de huesos que parecían tener entre 500 y 1000 años de antigüedad, todos alineados ordenadamente. Era como si alguien los hubiera reunido y apilado cuidadosamente, casi como si hubieran sido colocados allí con un propósito. Tal vez formaban parte de una antigua tradición o tal vez tenían algún otro misterioso significado. Este inusual descubrimiento dejó a la gente con muchas preguntas. ¿Qué sucedió en esa cueva y por qué los huesos estaban alineados con tanta precisión? Cueva abandonada. Al entrar en una cueva abandonada, se podía sentir la antigüedad en el aire, como si nadie hubiera entrado allí en años. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de musgo espeso, lo que hacía que pareciera aún más fría y oscura. La tenue luz apenas alcanzaba las cadenas oxidadas que colgaban del techo, su metal desgastado y olvidado. La mayoría de las cadenas estaban quietas, excepto una que se balanceaba suavemente de un lado a otro, como si una mano invisible la estuviera moviendo. Un crujido silencioso resonó en el aire, añadiéndose al inquietante silencio, lo que lo hizo preguntarse para qué se usaron esas cadenas y si algo todavía estaba al acecho en las sombras. Hombre en la cueva. Mientras un grupo de investigadores exploraba las montañas, vieron una cueva a lo lejos. Impulsados por la curiosidad, decidieron investigarla, pero nunca esperaron lo que encontrarían dentro. Desde las sombras apareció una pequeña criatura parecida a un ser humano. Los observó brevemente y luego desapareció nuevamente en la oscuridad. La criatura tenía una cabeza luminosa que extrañamente les recordó a un personaje del popular juego Among Us. Esto los dejó con una gran pregunta. ¿Era un extraterrestre o solo un impostor? Y si era un impostor, tal vez deberían sacarlo de allí. Encuentro con un demonio. Todo comenzó como una simple aventura, pero en lo profundo de la oscuridad de una cueva, este hombre estaba a punto de encontrarse cara a cara con algo que solo había imaginado en su peor pesadilla. De repente, allí estaba, una extraña criatura ennegrecida de pie en silencio en las sombras, como si hubiera estado esperando solo por él. El corazón del hombre latía rápidamente, convencido de que estaba enfrentando a un demonio de la montaña. Preso del pánico, comenzó a esparcir lo que parecía ser sal sobre la criatura, mientras murmuraba algo entre dientes, esperando poder mantener al diablo alejado. Aún así, su curiosidad lo llevó a acercarse, casi intentando tocarla. Pero, afortunadamente, pronto se dio cuenta de que era un riesgo que no quería correr, y decidió salir de la cueva antes de que las cosas se volvieran aún más extrañas. Dejó atrás a la criatura demoníaca, todavía acechando en las sombras. El hombre cabra. En otra cueva, un grupo de aventureros tuvo su propio encuentro extraño. Se encontraron cara a cara con una criatura tanto fascinante como aterradora, el hombre cabra. Este extraño ser parecía un gigantesco monstruo musculoso, con un pelaje oscuro y áspero cubriendo su cuerpo. Lo más llamativo eran sus dos enormes cuernos curvados que sobresalían de su cabeza. Sus ojos brillaban con una luz extraña mientras observaba a los exploradores con una mezcla de curiosidad y cautela, casi como si estuviera decidiendo si acercarse o mantenerse a distancia. Los aventureros se quedaron allí atónitos, sin saber qué pensar sobre esa visión increíble de la que no podían deshacerse, con la sensación de que acababan de descubrir algo verdaderamente misterioso en lo profundo de la cueva. Xenomorfo de la cueva. Explorar puede llevarnos a encuentros sorprendentes, y este próximo parece sacado directamente de una película de ciencia ficción.
Mientras caminaba por un denso bosque, un hombre vio una cueva inusual y decidió acercarse. Cuando entró, quedó sorprendido al ver una extraña figura humanoide arrastrándose hacia él de una manera casi antinatural. Parecía que había entrado en el territorio de la criatura y sus movimientos extraños lo incomodaron. Aún no se sabe la verdadera naturaleza de esta criatura, lo que ha generado interminables especulaciones. Para mí, parecía algo salido de un tráiler de ciencia ficción, un xenomorfo en la vida real. Fantasma de la cueva de hielo. En la cima de las montañas nevadas de Austria, surgió un extraño video que muestra lo que parece ser una figura fantasmal escalando la pared de una cueva congelada. En las imágenes, se puede ver una forma tenue y brillante que se desliza sin esfuerzo, ignorando a las personas que observan desde abajo. Muchos creen que esto podría ser un verdadero fantasma de la cueva, mientras que otros son más escépticos y dicen que podría ser solo un truco de la luz. La visión dejó a los espectadores con una mezcla de asombro y miedo. ¿Y tú qué crees? ¿Podría ser un verdadero encuentro paranormal o solo una ilusión? Esculturas misteriosas en las cuevas. Imagina entrar en una cueva escondida bajo el lago Llangors, en Gales, un lugar llamado la Gruta Secreta, que ha estado allí desde el año 1600. Esta cámara subterránea tiene una vibra extraña y escalofriante que transmite una sensación de misterio. Las paredes están cubiertas de esculturas inusuales, algunas de las cuales son bastante perturbadoras, como una que muestra un cráneo. Las personas que la visitan dicen que es como viajar en el tiempo, rodeados de arte inquietante en las paredes. Cada talla parece contar una historia, dejando a los visitantes preguntándose sobre las personas que alguna vez vivieron allí. Murciélago salvavidas reptante. Es difícil creer lo inquietantes que pueden ser los murciélagos vampiro hasta que los ves de cerca. En un zoológico en Asheboro, Carolina del Norte, estos murciélagos son tanto fascinantes como aterradores. Con sus alas de cuero oscuro y pequeños colmillos afilados, hacen honor a su reputación. Pero un murciélago en particular llevó el miedo a otro nivel cuando comenzó a arrastrarse por el suelo de una manera extraña, casi como si tuviera voluntad propia. Verlo moverse hizo que todos se preguntaran si era solo un murciélago normal o si había algo más misterioso en él. Tesoro en la cueva. Durante una búsqueda de tesoros en una cueva, un grupo de exploradores hizo un descubrimiento sorprendente. Mientras cavaban profundamente bajo tierra, encontraron un tesoro que había estado escondido por millones de años. Mientras limpiaban cuidadosamente la tierra y las rocas, desenterraron hermosas joyas y artefactos antiguos, cada uno dando pistas sobre una civilización perdida y un tiempo olvidado. Lo más increíble era que todo estaba en perfectas condiciones, como si no hubiera sido tocado por el tiempo. Los exploradores quedaron asombrados, imaginando a las personas que una vez crearon y usaron esos tesoros hace tanto tiempo. Caminante rescatado. Una tarde de martes, 2 excursionistas se encontraron en una situación difícil en la zona de un cañón en el condado de Weber, Utah. Al darse cuenta de que estaban perdidos y no podían encontrar el camino de regreso, tomaron la sabia decisión de pedir ayuda en lugar de intentar salir solos. Un equipo de búsqueda y rescate del condado de Weber salió rápidamente a buscarlos utilizando un dron para escanear la zona. Apenas 15 minutos después del lanzamiento, el dron localizó a los 2 excursionistas en la ladera de la montaña. Gracias a la rápida respuesta, el equipo de rescate pudo alcanzarlos y asegurarse de que pronto estarían a salvo. Sonido de un demonio. En las profundidades del lecho seco del río Éufrates, ocurrió un escalofriante descubrimiento que podría mantenerte despierto por la noche. Mientras exploraban las profundidades del río, un grupo de hombres escuchó un gruñido extraño, algo que no sonaba remotamente humano. Cuando las personas escucharon algunas grabaciones, muchos afirmaron que era la voz de un demonio, mientras que otros relataron haber oído el tintineo de cadenas moviéndose bajo la tierra. Estos inquietantes sonidos profundizaron la creencia en la antigua profecía del río Éufrates. ¿Podrían estos ruidos ser realmente los gruñidos de un demonio oculto o tal vez de un ángel encadenado? Refugios subterráneos secretos. En lo alto de los Alpes suizos, durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza construyó búnkeres ocultos para protegerse en caso de que Alemania decidiera invadir. Estos búnkeres formaban parte de un astuto sistema de defensa con túneles y estructuras que se integraban perfectamente en el paisaje montañoso. Fueron diseñados para parecer solo parte del entorno natural,
lo que hacía casi imposible que los enemigos los localizaran. El plan de Suiza era mantener sus defensas ocultas, listas para proteger su país sin llamar la atención. Aún hoy, algunos de estos búnkeres secretos siguen existiendo, mostrando la inteligente estrategia de Suiza para mantenerse segura en un periodo tan peligroso. Agujero misterioso en la cueva. Conduciendo cerca de una montaña, un grupo de amigos vio algo extraño. Un agujero perfectamente redondo en la roca que parecía fuera de lugar en medio del paisaje salvaje. Esta extraña visión despertó su curiosidad y los hizo preguntarse si la cueva tenía algún propósito oculto. A medida que se acercaban, sus mentes se llenaron de preguntas. ¿Formaba parte de algún proyecto secreto? ¿Podría ser un refugio alienígena? ¿O quizás algo que el gobierno quisiera mantener en secreto? El misterio de la cueva los dejó perplejos y curiosos, alejándose sin saber realmente lo que habían visto. El infierno descubierto. Un grupo de hombres explorando antiguas minas vivió una experiencia aterradora que nunca olvidarán. Todo iba bien hasta que, en lo más profundo, de repente escucharon terribles gritos resonando en los túneles. Para empeorar las cosas, comenzó a caer arena del techo, obligándolos a correr hacia un lugar seguro. Impactados, no pudieron evitar preguntarse si acababan de oír algo proveniente de las profundidades del infierno o si alguna presencia maligna estaba escondida en la mina. La perturbadora experiencia los dejó con muchas preguntas sobre esos inquietantes sonidos. Huella gigante. Un hombre se topó con una enorme huella de aproximadamente 1 metro de largo impresa en el granito. Mientras que algunas personas pensaron que era prueba de un gigante, él creyó que solo era el resultado de la erosión natural, similar a otras extrañas formas esculpidas en las rocas. Pero al ver la huella en persona, comenzó a preguntarse si el granito necesitaría un calor extremo para derretirse y dejar una impresión, lo que significaría que un antiguo gigante de alguna manera dejó esa marca. A pesar de sus dudas, la huella atrajo la atención de todos, y por un momento se preguntó si realmente podría ser más que una simple formación natural. Cueva de Satanás. Un grupo de amigos decidió explorar un túnel profundo que, según la leyenda local, llevaba a un lugar conocido como la Cueva de Satanás. A medida que avanzaban, el túnel se volvía más estrecho, llevándolos a pasajes aún más oscuros y angostos. Cuanto más profundo llegaban, más sentían que el aire se cerraba a su alrededor. Finalmente, notaron algo aterrador. Rostros esculpidos en las paredes de piedra. Las expresiones en esas caras eran inquietantes y extraños símbolos rodeaban las esculturas, con inscripciones que no tenían mucho sentido. En ese momento, entendieron por qué el lugar había recibido el nombre de Cueva de Satanás, langosta en la cueva. Un youtuber emprendió una aventura para explorar cuevas submarinas y observar la fauna local. A medida que nadaba más profundo, el youtuber se sorprendió al encontrar una enorme langosta, mucho más grande de lo que esperaba. Ansioso por capturar esta inusual criatura en cámara, nadó más adentro, olvidando cuán lejos había llegado. Los túneles a su alrededor comenzaron a parecerse entre sí y se dio cuenta de que estaba perdido. Por un tiempo nadó por los oscuros pasajes, con la esperanza de encontrar la salida. Finalmente vio un camino familiar y rápidamente regresó a salvo, sintiendo una ola de alivio al escapar de la cueva. Cráneos en el laberinto. Mientras buscaban un tesoro en una cueva, un grupo de exploradores encontró algo inesperado. Varios cráneos humanos colocados juntos en el suelo. Parecían antiguos, como si hubieran estado allí durante mucho tiempo. Uno de los exploradores grabó un video y lo compartió en línea, lo que generó gran interés. Las reacciones fueron mixtas. Algunos creían que los cráneos podrían haber pertenecido a antiguos pueblos que alguna vez vivieron en la cueva, mientras que otros pensaban que era solo un montaje para asustar a visitantes curiosos. Al final, nadie sabía con certeza de dónde habían venido los cráneos, dejando el misterio sin resolver. Ruinas de la Cueva de Momias. Las antiguas ruinas del Monumento Nacional Cañón de Chelly, en Arizona, ofrecen una visión de la historia de las tribus locales que han vivido allí durante más de 5,000 años. Esto incluye a los antiguos habitantes que construyeron las aldeas originales, aún visibles en fotos, y a los navajos, que llegaron alrededor del año 1700. A lo largo de miles de años, el viento y el agua esculpieron el cañón, dándole la apariencia única que vemos hoy. Los navajos ahora son los propietarios y ayudan a administrar el cañón, junto con el servicio del Parque Nacional. Algunas familias navajas todavía viven en el cañón,
preservando sus costumbres y tradiciones en uno de los asentamientos más antiguos de América del Norte. Su fuerte vínculo con la tierra ha ayudado a mantener viva la historia y la cultura del área, convirtiéndola en un lugar realmente especial. Huella gigante en la cueva. Durante su aventura en la cueva, una familia tropezó con una visión inusual en el suelo, una huella enorme. Esta huella era significativamente más grande que una huella típica, lo que despertó su curiosidad sobre qué criatura podría haber dejado esa marca. A medida que se difundió la noticia, las personas acudieron para verla por sí mismas. Algunos pensaron que podría ser la huella de un antiguo gigante, mientras que otros creían que era solo una inscripción hecha por algún visitante. Algunos tenían ideas diferentes. Algunos la vieron como una reliquia de tiempos antiguos, mientras que otros pensaban que era solo un diseño creativo. Al final, nadie pudo ponerse de acuerdo sobre qué era realmente, manteniendo vivo el misterio. Estatua de un ojo. En México, investigadores explorando una cueva descubrieron algo increíble: los restos de lo que parecía ser un gigante de un solo ojo. Este inusual hallazgo les recordó las antiguas leyendas sobre gigantes, especialmente porque algunas estatuas antiguas representan figuras similares. Las cavernas de la Soledad, donde hicieron este descubrimiento, son famosas por sus extrañas criaturas y artefactos. Lo más intrigante de este hallazgo es que el gigante solo tenía un ojo, lo que llevó a la gente a preguntarse sobre su historia. ¿Cómo perdió su ojo? Algunos creen que estas cavernas podrían esconder más criaturas gigantes, lo que alimenta la interminable curiosidad sobre lo que podría estar esperando en las sombras. Tumba con picos de cigüeña. El descubrimiento en una cueva en Siberia llevó a los investigadores a retroceder en el tiempo para descubrir los secretos de un antiguo chamán. En 2018 encontraron 2 misteriosas tumbas, lo que generó muchas preguntas. Dentro de estas tumbas, encontraron huesos dispuestos de una manera que los hacía parecer pájaros, lo que llevó a algunos a pensar que estas eran tumbas de hombres con conocimientos míticos. Sin embargo, los científicos pronto revelaron que estos restos en realidad pertenecían a un chamán de hace 5000 años. Al lado de la tumba, encontraron 50 picos de cigüeña dispuestos cuidadosamente, posiblemente parte de una vestimenta ritual. Este hallazgo único proporcionó a los investigadores una visión sobre las prácticas espirituales de esa época. Tazas de cráneo. Mientras exploraban una enorme y aterradora cueva en Somerset, Inglaterra, un equipo de arqueólogos encontró algo inquietante: cráneos de 14.700 años cuidadosamente moldeados en forma de tazas. Estas tazas de cráneo, hechas a mano a partir de restos humanos, fueron sorprendentes y hasta un poco escalofriantes. Cada una había sido alisada y moldeada con precisión, mostrando la gran habilidad de las personas de esa época. Los investigadores creen que estos cráneos fueron utilizados como herramientas, agregando una capa de misterio a la historia de quienes los fabricaron. Oso hibernando. Un equipo de construcción se llevó una gran sorpresa cuando su maquinaria accidentalmente perturbó a un enorme oso pardo. El oso, que medía alrededor de 3 metros de altura, emergió de su guarida, claramente confundido e irritado por haber sido despertado de su hibernación. Su tamaño y sus profundos gruñidos mostraban cuán poderoso era, recordando a todos la importancia de respetar la vida silvestre, especialmente durante la hibernación, cuando los animales son más vulnerables. Este encuentro destacó la necesidad de ser conscientes de los hábitats naturales, especialmente con criaturas tan formidables como un oso pardo. Tesoro antiguo. Cuando los arqueólogos comenzaron sus excavaciones en la cueva de Guattari, en Italia, no esperaban desenterrar nada particularmente extraordinario. Esta era la misma cueva donde, en 1939, se encontró un cráneo neandertal, pero al cavar más profundo, encontraron vestigios antiguos que podrían contar más sobre el entorno donde comenzó la vida en Italia. El grupo se emocionó al darse cuenta de la importancia de este hallazgo. No solo era un gran evento para Italia, sino que también podría cambiar la forma en que las personas entienden a los neandertales y el entorno primitivo en el que vivieron. Los expertos coincidieron en que era un descubrimiento revolucionario, que podría ayudar a los investigadores a aprender más sobre los neandertales y la vida en la antigua Italia. Este hallazgo prometía generar un gran revuelo en todo el mundo y proporcionar nuevos conocimientos sobre la historia temprana de la humanidad. Cueva misteriosa. Mientras exploraba un sitio antiguo, un hombre tropezó con un extraño agujero estrecho que parecía conducir a una cueva oculta.
Cerca del agujero, notó una viga de madera, como si alguien la hubiera usado para entrar o salir de la cueva. El agujero era tan pequeño que no parecía que una persona normal pudiera pasar por él, lo que lo hizo preguntarse quién o qué podría haber creado ese lugar. ¿Podría ser algo misterioso? La extraña apertura dejó más preguntas que respuestas, despertando una gran curiosidad sobre lo que podría estar escondido debajo. Estructura compleja en la cueva. Una antigua historia hablaba de una casa secreta de piedra que se encontraba cerca de una cueva, aunque su ubicación se había perdido con el tiempo. Después de años de búsqueda, solo se había encontrado un pequeño fragmento de la casa, oculto detrás de densos arbustos. Curiosos, un grupo de conservacionistas decidió investigar más a fondo, y durante su búsqueda, descubrieron la entrada de una cueva que resultó ser mucho más grande de lo que esperaban. Dentro, encontraron antiguos símbolos y esculturas en las paredes, probablemente hechas por los pueblos orientales de Barán. El inesperado descubrimiento en el corazón de Kiev sorprendió a todos. Lo que comenzó como una simple investigación basada en una vieja historia, terminó revelando un fragmento olvidado de la historia, atrayendo la atención de expertos y del público. La Cueva del Dragón. Mientras exploraba una cueva, un hombre descubrió algo inusual en el fondo de un profundo pozo. Debajo de la tierra y las rocas, había una forma que parecía la cabeza de un dragón, exactamente como los descritos en las antiguas leyendas. La visión levantó muchas dudas y curiosidad entre quienes la vieron. ¿Podría ser realmente el cráneo de un dragón? ¿O era simplemente otro misterio esperando a ser explorado? Si fuera real, ¿cómo terminó en lo más profundo de esa cueva? Algunos lo llamaron el cráneo de un antiguo dragón que pudo haber pasado sus últimos días escondido. El hallazgo dejó a todos preguntándose si realmente habían encontrado los restos de una criatura legendaria. Cara aterradora. Mientras un hombre caminaba cerca de una cueva, algo extraño llamó su atención en el interior. Vio lo que parecía ser un rostro esculpido en la roca. Su curiosidad lo llevó a acercarse para inspeccionarlo. Cuanto más lo observaba, más realista parecía el rostro. Los detalles eran demasiado precisos para ser solo una formación rocosa aleatoria. No pudo evitar preguntarse, ¿ese rostro fue moldeado por la naturaleza a lo largo de los años? ¿O había algo más detrás de esto? Parecía demasiado perfecto para ser natural, lo que generó todo tipo de preguntas en su mente. Incluso cuando se alejaba, no podía dejar de pensar en ello. ¿Era solo una extraña coincidencia o ese rostro tenía un significado más profundo? Masonería. Un hombre decidió explorar una cueva abandonada, pero encontró algo muy diferente de lo que esperaba. Dentro, se topó con una pila de pequeños zapatos, todos cuidadosamente organizados en un solo lugar. Parecía como si alguien los hubiera colocado allí con algún propósito. Pero eso no fue lo único extraño. También había algunos huesos esparcidos por la zona. Parecían de animales, pero los zapatos lo confundieron. Los animales no usan zapatos, y esos parecían muy antiguos, definitivamente fuera de lugar. La combinación de huesos y zapatos juntos resultaba extraña, como si hubiera algo más en la historia que no lograba descifrar. Ser extraño. Mientras grababa un blog en una cueva, un hombre se encontró cara a cara con una extraña criatura que definitivamente no parecía contenta con su presencia. Los ojos de la criatura brillaban en la oscuridad y lo miraban de una manera que le provocó un escalofrío de miedo. Inquieto y algo asustado, decidió que era mejor regresar a un lugar seguro. Aún después de salir, ese encuentro lo dejó con muchas dudas. ¿Qué tipo de criatura era esa? ¿Era un animal conocido o algo completamente diferente? Cuando revisó su grabación más tarde, se preguntó si algún día tendría el valor de volver a esa cueva. Beatriz Flamini. Beatriz Flamini, una montañista de 50 años de Madrid, recientemente completó un increíble viaje, pasando 500 días completamente sola en una cueva en el sur de España. Finalmente, salió después de vivir a 70 metros bajo tierra. Durante su tiempo allí, no tuvo ningún contacto con el mundo exterior. Cuando salió, sus amigos y seguidores estaban esperándola, emocionados de verla y celebrar su increíble logro. Flamini comenzó su aventura el 21 de noviembre de 2021 y describió su experiencia como excelente e inigualable. Beatriz compartió cuánto apreciaba la tranquilidad y la soledad. Su viaje despertó mucha curiosidad.
y ahora muchas personas están ansiosas por conocer las ideas y reflexiones que obtuvo durante su tiempo en las profundidades de la cueva. Y eso es todo sobre algunos de los descubrimientos más fascinantes de las misteriosas cuevas. ¿Quieres ver más misterios? Suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros la próxima vez para más historias increíbles. Gracias por ver y nos vemos en la próxima aventura.